Cuando se dio la conversión de Saulo de Tarso y que va a dar a la casa de un tal Ananías, el Señor le había revelado a Ananías cómo Saulo habría de afrontar las consecuencias por su fidelidad a Cristo. Literalmente dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 16, yo le manifestaré todo lo que tiene que padecer por mí. Y efectivamente sucede que acabamos de escuchar ahí en el capítulo 16, verso 22, la comunidad de Filipos lo mandan a azotar. Experimenta en su propio cuerpo el dolor, el sufrimiento, en cierta forma un martirio por causa de Cristo Jesús, cumpliéndose lo que le había dicho el Señor a Ananías, lo que va a padecer por mí. Cuando escribe a la comunidad de Corinto, hay en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 24, ahí dice, en 5 ocasiones me dieron los 39 azotes. Eso que sucedió en Filipos fue una de las veces que azotaron o golpearon a Pablo. Cuando escribe a la comunidad de Roma, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 35, nos dice, ¿quién, qué cosa podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la espada, la persecución, el hambre, etcétera? Verso 37, de eso salimos más que victoriosos. Había estado tan arraigada y tan profundamente su fe, su adhesión al Señor Jesús, que no lo asusta lo más mínimo que lo azoten. Dice ahí en el verso, capítulo 16, verso 23, 24 y 24, 23 y 24, lo encarcelaron, lo ataron a un cepo de los pies. No solamente fue azotado, encadenado y encarcelado. Y no disminuye en él su anhelo, su fe, su perseverancia. Por lo que decíamos, tan profunda su adhesión a Jesús, que eso no lo escandaliza. Ya en el verso 25, ya estando en la cárcel, capítulo 16, verso 25, a eso de la medianoche, ellos estaban en oración, elevando salmos, cánticos, himnos al Señor. Es un momento de gozo para ellos. ¿Qué dice Santiago en su carta, capítulo 5, verso 13? ¿Alguien está alegre? Eleve cánticos, salmos al Señor. Incluso decía un poquito antes, ¿alguien está sufriendo? Haga oración. El creyente en todo momento ha de buscar al Señor. En este caso, Pablo y Silas, su compañero, en vez de estar acongojados, entristecidos, apachurrados, afligidos, desanimados, acobardados, no. Aclaman al Señor, se refugian en el Señor, alaban al Señor, glorifican al Señor. Y luego va a venir un fenómeno extraordinario en el que prácticamente piensa el carcelero que van a escapar o han escapado, se pretende suicidar, lo frena Pablo. Tranquilo, no nos hemos escapado. Aquel acontecimiento vino a ser decisivo en la vida de ese hombre, al grado que se echa a los pies de Pablo y Silas y le pregunta, capítulo 16, verso 30, ¿qué debo de hacer para salvarme? Pregunta clave de todo creyente que ha de alcanzar vida eterna o salvación. ¿Qué debo de hacer para alcanzar salvación? Ellos inmediatamente pues lo remiten a lo esencial, verso 31. Cree en el Señor Jesús
y te salvarás tú y tu familia y tu casa. Es decir, abre tu corazón a la vida de Cristo, tómalo en cuenta en tu vida, que sea ya parte esencial, imprescindible, que en tus decisiones, tus acciones, tus planes, ahí esté guiándote el Señor. No su presencia como un apéndice, como un añadijo, o como alguien que se recurre nomás en la adversidad. Si se acepta a Cristo Jesús como el Señor, entonces Él es el Señor de todas las áreas de la vida del creyente. Y ellos le responden así tal cual, ¿verdad? Ese es el corazón de lo que tú tienes que hacer si quieres salvarte. Porque solamente en Cristo Jesús, obvio, sabemos, hay salvación. Después se va a poner a lavarle las heridas. En el verso 33, capítulo 16, verso 33, se afirma que él fue bautizado juntamente con los de su casa. Los apóstoles les habían explicado ya pues la palabra del Señor. Ha llegado la salvación a esa casa, como cuando llegó Cristo a la casa de Zaqueo, allá en el capítulo 19 de San Lucas, y que llega la salvación porque se abren a esta experiencia nueva del encuentro con Jesús. Como escuchamos el día de ayer, aquella mujer Lidia, capítulo 16, verso 15 por ahí, que también se hacen bautizar juntamente con su familia. Es decir, se da la adhesión al Señor Jesús. Cómo es importante y decisiva la presencia de ese papá o esa mamá que logra dar ese sí al Señor, se convierte en un puente con la gracia, un conducto para que Dios santifique ese hogar, esa familia. Nos encontramos pues en Pablo al hombre que, dando testimonio de su fe aún en las circunstancias más dramáticas, pero perseverante, no lo va a asustar nada ya. Sabemos por datos extrabíblicos el culmen de su fidelidad y entrega a Jesús, pues fue el martirio, decapitado allá por el año entre el 64, 67 más o menos. Hace como ofrenda de su ser, de fidelidad a Cristo Jesús. La iglesia lo recordará con esa satisfacción de tener un hombre lleno de Dios, que con su vida pues dio ese ejemplo. Movido siempre y fortalecido, sabemos, por el Espíritu Santo. Así lo había prometido el Señor Jesús, lo acabamos de escuchar ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Paráclito. Si no me voy, no se los voy a enviar. Por eso conviene que me vaya para que venga a ustedes. Y efectivamente el Señor cumplirá su promesa, ¿verdad? Enviando su Espíritu. Ese Espíritu que ha venido moviendo, guiando, conduciendo, fortaleciendo a la iglesia en el correr de 2000 años. A pesar de tanta fragilidad y debilidad humana, quienes la formamos, el Espíritu sigue haciendo su obra hasta la consumación de los siglos, hasta el momento decisivo en que el Señor venga a restaurar todas las cosas. ¿Qué nos toca pues? Ser dóciles, obedientes, dejarnos conducir por su Santo Espíritu, el Espíritu Paráclito, el que quiere ayudarnos siempre en todo momento. El que hace posible la vida sacramental de la iglesia. Será el Espíritu Santo quien transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, para seguir nutriendo nuestra vida de fe.